Bitcoin sigue rompiendo todos los niveles que tiene por delante, pero más allá de esto hay un activo que ha demostrado una superioridad mayor a la propia criptomoneda y es la dominancia de Bitcoin. Así que en el vídeo de hoy voy a hacer un análisis de última hora de la dominancia de Bitcoin, valorando hasta dónde puede llegar, comparándola con la capitalización de mercado, viendo cómo se comporta en otros ciclos y varios análisis más que verás más adelante, para de este modo poder determinar por qué, independientemente de lo que suceda con el mercado de las criptomonedas, la dominancia de Bitcoin seguirá subiendo. Bueno, ahora trataremos diferentes métricas, pero antes de ello quiero hacer un análisis de última hora de lo que es la dominancia, técnicamente hablando, y luego ya iremos incluyendo otros elementos y otros participantes en el propio análisis. Entonces, como podemos comprobar, la dominancia, independientemente del movimiento ascendente de Bitcoin, la dominancia lleva en tendencia alcista desde septiembre del año 2022. De hecho, se ha comportado mejor que Bitcoin, no solo porque ha iniciado una tendencia alcista antes que Bitcoin, de hecho, si lo ponemos encima, vamos a ver cuándo fue el momento en el que Bitcoin empezó a formar un giro, lo vamos a poner en escala logarítmica, y sí, Bitcoin justamente aquí empezó a girar en diciembre del año 2022, que ya es más tarde del momento en el que giró la dominancia, que como digo fue en agosto-septiembre del año 2022, pero es que Bitcoin no hizo un máximo creciente hasta febrero del año 2023, mientras que la dominancia ya en diciembre estaba situándose por encima de los anteriores máximos. Entonces, primero, vemos que la dominancia inició ese movimiento ascendente antes que Bitcoin, pero segundo, si nos fijamos, la dominancia no ha formado ninguna ruptura en ningún momento, de hecho, es el único activo referente a las criptomonedas que no ha formado ninguna ruptura en ningún momento por debajo de la Bull Market Support Band. En cambio, si vamos muy rápidamente al gráfico de Bitcoin, podemos comprobar que en varias ocasiones ha roto. Aquí tenemos una falsa ruptura, aquí tenemos una cotización clara dentro de la Bull Market Support Band y aquí tenemos una consolidación incluso por debajo de la propia Bull Market Support Band. En cambio, la dominancia de Bitcoin no ha llegado ni tan siquiera a cerrar. Hubo un momento en agosto del 2023 donde hizo un cierre en el medio, pero fue simplemente un pequeño cierre y ya las siguientes velas fueron totalmente ascendentes. Entonces, la tendencia es de lo más alcista que podemos ver y esto es la definición pura de qué es una tendencia. Máximos y mínimos crecientes constantemente. Aquí tenemos esta especie de patrón de mínimo creciente con doble suelo final y arranque, y a partir de aquí los mínimos son todo el rato crecientes y los máximos son todo el rato crecientes, ¿no? Justamente ahora estamos en ese punto, en ese impasse de determinar, vale, estamos pasando nuevamente por delante del máximo anterior. ¿Qué ha pasado en las anteriores veces en las que hemos pasado por delante del máximo anterior? Que el precio lo ha roto, ha hecho un mini pullback y ha continuado. La anterior ocasión lo ha roto, ha hecho un mini pullback y ha continuado. La anterior ocasión, aquí el precio ya lo rompió con más contundencia. Aquí nuevamente el precio lo rompió con algo más de contundencia. Entonces hemos visto como en un principio las rupturas eran mucho más sencillas. Aquí tenemos una clara ruptura fuerte. Aquí tenemos una ruptura que es fuerte, pero fijaros, ya tenemos una vela de desaceleración. Aquí no hay desaceleración, aquí sí que hay una vela de desaceleración, que no pasa nada, pero ya la tenemos. Aquí tenemos un mini pullback. Aquí tenemos un pullback más claro. Entonces, estamos viendo cómo a medida que el precio avanza, a medida que pasa el tiempo, la dificultad a la hora de romper es más clara. Es normal, se va agotando la tendencia. Ahora veremos hasta dónde puede subir. ¿Qué podemos esperar entonces de este punto? Hombre, pues que haya más dificultad de la que tuvimos, por ejemplo, en la ruptura de octubre del año 2023. Porque así ha sido. Todas y cada una de las rupturas anteriores han demostrado una dificultad mayor a la hora de dejar atrás claramente el máximo que se estaba rompiendo. Y en este punto no tendría por qué ser diferente. Ojo, que por ejemplo el día de hoy sea negativo o como sea, me da literalmente igual, pero que los próximos días tiendan al alza no significa que, mira, ya hemos dejado atrás la ruptura. No, porque puede ser que el pullback sea mucho más denso y mucho más contundente. Entonces, ¿podemos esperar un movimiento más difícil? Sí. ¿Significará que en el momento en el que vengamos para aquí el precio está cambiando de dirección? La respuesta es no. Simplemente porque seguimos marcando máximos y mínimos crecientes.
Oye, ¿hasta dónde puede llegar la dominancia? ¿Hasta dónde puede llegar este movimiento ascendente? Bueno, pues del mismo modo que utilizamos Fibonacci para tener un poquito la referencia de hasta dónde puede llegar Bitcoin, una referencia muy genérica que únicamente representa una de las diferentes herramientas que podemos utilizar, pues con la dominancia podemos hacer lo mismo. De hecho, si nos plantamos en el último gran impulso bajista, tiramos unas líneas de Fibonacci, voy a hacerlo un poquito más grueso para que lo veáis mejor e incluso voy a poner los niveles para que también se vean mejor. Los voy a poner en la izquierda. Bien, como pudimos comprobar en el ciclo bajista de la dominancia del año 2016-2017, luego vino el ciclo alcista porque vino el mercado bajista en las criptomonedas, así se comporta, llegamos hasta el nivel de 0,5, donde justamente iniciamos un pullback realmente contundente. ¿Para qué? Para finalmente dar ese último empuje y que el precio ya llegara hasta el 72,77%. Es decir, en septiembre del año 2019 la dominancia de Bitcoin era del 73% prácticamente. Con lo cual, un 73% del dinero estaba metido en Bitcoin. ¿Y qué es lo que vimos? Pues bueno, que justamente en este nivel 0,5 se formó ese pullback y el precio llegó y formó el último impulso hasta casi el nivel de 0,75. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Pues bueno, vamos a meter o a ubicar el mismo impulso desde el máximo hasta el mínimo y ahora justamente, ¿dónde estamos? En el nivel de 0,5. ¿Y por qué podemos esperar un pullback mayor? No porque aquí también se formara justamente un pullback mayor, que ¿por qué no? También, sino simplemente, que yo creo que ya es argumento suficiente, por lo que hemos comentado al principio, porque cada vez que se forma una ruptura del anterior máximo, la dificultad es mayor. Entonces, ¿podemos esperar un pullback mayor o un movimiento de más acumulación? Sí, no lo sé. Es una posibilidad que tenemos que valorar. ¿Aquí tenía sentido? No mucho. ¿Aquí tenía sentido el nivel de resistencia? Ninguno. ¿Pero aquí tiene sentido? Sí. Primero, por lo que hemos comentado de este punto de aquí. Y segundo, porque hemos visto la dificultad a la hora de romper que cada vez incrementa más. ¿Eso por qué lo comento? ¿Lo comento para anticiparme, para predecir o para lo que sea? No, simplemente lo comento para que lo tengamos presente, que una acumulación mayor en estos niveles no es un problema, que la dominancia sigue en un ciclo alcista y que seguimos pudiendo atacar los niveles de 57-58%, niveles que venimos comentando pues literalmente desde hace meses, si no más de un año. Entonces, oye, ¿esta métrica qué indica? Indica el movimiento de la dominancia sin, o sea, teniendo en cuenta las monedas estables, USDT, USDC, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa si no incluimos las monedas estables? Pues que vemos que el movimiento ascendente empezó antes y la fuerza es mayor aún. Primero porque ya nos encontramos al nivel de 57,8, no, perdón, al nivel de 62,14%. Es decir, si no tenemos en cuenta las monedas estables, estamos ya al 62,14% de dominancia en Bitcoin, lo cual es una auténtica barbaridad si lo pensamos. Y además podemos comprobar que, fijaros, voy a hacer un poquito de zoom, antes de formar el giro y el movimiento ascendente, ¿qué pasó? Se rompieron los mínimos anteriores, se formó esta especie de doble suelo y arrancó. En cambio, si no incluimos las monedas estables, ¿qué pasó? No se formó ninguna ruptura, se formó un mínimo creciente y la tendencia alcista la podemos denotar incluso, ¿por qué no? Desde enero del 2022, que es justamente cuando hicimos este suelo y el precio ya empezó a subir. Claro, las monedas estables forman parte de el resto de capitalización, forman parte de el resto del mercado. Tenemos a Bitcoin, tenemos a Ethereum, tenemos diferentes participantes y una de las muchas gráficas que me gusta tratar es la capitalización total. La total no es la ideal porque el peso de Bitcoin, como estamos viendo, cada vez es mayor. Ahora ya lo tenemos, la dominancia en un 54,91% de Bitcoin como tal, sin incluir las monedas estables al más del 62%. Pero bueno, independientemente de ello, lo que me gusta es tratar la total 3 y ahora trataremos otras dominancias, mejor dicho, otras métricas que van a excluir las monedas estables de esta ecuación. Pero bueno, independientemente de ello, a ver, ¿qué es lo que tenemos aquí? Fijaros, en la dominancia o en la capitalización total 3, perdón, excluyendo Bitcoin y excluyendo Ethereum,
teniendo en cuenta las monedas estables, estamos viendo como la ruptura es muy endeble y sigue siendo endeble. ¿Es un problema que indica esto? No tiene por qué indicar esto, pero sí que es cierto que evidentemente estamos viendo una clara desaceleración y una clara falta de fuerza en el momento de romper. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si Bitcoin está haciendo así, y vamos a mirar cuál es este máximo de aquí. El máximo de aquí en Bitcoin es este. Línea de color naranja. Este punto de aquí. El máximo que la capitalización total 3 no ha podido romper es justamente este nivel en Bitcoin. Los 30.400, 30.500. Bitcoin está en 43.900. Es un nivel que ha roto no solo hace bastante tiempo, sino que de una forma realmente contundente. Y mientras Bitcoin rompía y hacía este movimiento de aquí, ¿qué hacía la capitalización total 3? Esto. No solo menos fuerza, no solo menos duración, no solo más tarde, sino que quedándose en estos niveles. Entonces estamos viendo que, vale, pues si Bitcoin está haciendo esto, y aquí estamos viendo esto en las monedas estables más todas las demás criptomonedas, quitando a Bitcoin y quitando a Ethereum, es que está habiendo una falta de fuerza y una falta de interés claro en criptomonedas en general, en otras altcoins. ¿Qué está pasando con la capitalización total, incluyendo a Bitcoin? Hombre, pues que evidentemente por la clara fuerza alcista de Bitcoin, la ruptura es muy contundente. Vamos a comparar y a poner el gráfico de Bitcoin al lado para ver si podemos determinar algo. Justamente este máximo de aquí, ¿cuándo lo rompimos? En Bitcoin lo rompimos aquí. En este mismo momento, Bitcoin rompía este máximo de aquí. Y la capitalización total del mercado lo hizo una semana más tarde. Romper este máximo de aquí. Entonces estamos viendo cómo hay lastre dentro de las altcoins. No solo porque en la capitalización total 3, que ya excluye a Bitcoin, el movimiento es peor, sino porque la capitalización total, que incluye a Bitcoin e incluye a Ethereum, el movimiento es peor también. ¿No hay tanta diferencia? No, no la hay, pero simplemente porque lo que está pasando es que cada vez la dominancia de Bitcoin está aumentando más. Simplemente es por eso no hay tanta diferencia. Entonces, oye, vamos a ver qué es lo que pasa si analizamos este gráfico de aquí. ¿Esto qué es? Esto es la capitalización total 3 menos USDT dividido entre Bitcoin. Esto es un gráfico inventado, es un gráfico que no se encuentra en TradingView, pero tú lo puedes crear. Esto lo hemos analizado ya muchas veces, pero seguro que hay gente nueva en el canal que no lo ha visto. Entonces, ¿qué indica este gráfico? Este gráfico indica que cuando el precio cae, Bitcoin se está comportando mucho mejor que la capitalización total 3, que ya excluye a Bitcoin y a Ethereum, menos la moneda estable. Y cuando este gráfico sube, pues es lo contrario, ¿no? Entonces, fíjate ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que nuevamente, tal y como sucedió en este ciclo anterior, donde el precio formó este movimiento correctivo, cayó, hizo un pequeño pullback y rompió. Movimiento correctivo, cayó, hizo un pullback que es pequeño en comparación al anterior impulso, porque es proporcional, pero es grande en comparación a este punto, pero es que el impulso era diferente. Pues bien, hace un pequeño pullback en comparación con el impulso y está intentando ya formar esa ruptura. Está intentando ya dar paso a un movimiento más bajista. Y justamente tenemos un nivel de soporte en este punto de aquí. Lo que significó una caída en el ciclo del año 2019 de un 42%. Así que si desde este punto volvemos a hacer literalmente lo mismo, pues evidentemente es otro 42%. ¿Esto implica que las altcoins tienen que estar perdiendo un 42% respecto a Bitcoin? No tiene por qué ser así, pero es cierto que la estructura, la caída, el soporte, todo encaja bastante bien. Vamos a poner a Bitcoin encima de la ecuación. Y antes ya de esto, y esto ya es la antesala a pasar a comentar esta métrica de aquí, que la voy a dejar puesta incluso. Métricas, dominancia, Bitcoin, aplicar. Ahora venimos a esta métrica de aquí, muy importante, muy interesante analizar qué es lo que
está pasando y podemos esperar. Pero antes de ello, venimos por aquí porque vamos a sacar una conclusión bastante reveladora, y es que justamente el momento en el que se inicia la ruptura a la baja de este nivel de aquí, de la zona de soporte que tenemos aquí marcada, en el gráfico de color, bueno, en el gráfico de velas japonesas, es el momento en el que Bitcoin llega al máximo. Llega al máximo de recuperación de todo este año 2019. Luego forma el movimiento correctivo y luego cuando se levanta viene lo que viene en el año 2020. ¿Qué es lo que está pasando ahora? La subida clara de Bitcoin, y esto está iniciando ese movimiento de ruptura. ¿Tiene que ser esta semana? No. ¿Tiene que ser la que viene? No. ¿Tiene que ser la otra? No. Pero es cierto que ya pasó que en el año 2019, cuando se inició la ruptura de este nivel que ya estamos rompiendo, después de un gran movimiento ascendente de Bitcoin, llegó al máximo y formó ese movimiento correctivo mayor. ¿Podría ser lo que podemos esperar a partir de ahora? Sí. ¿Eso implicaría que el movimiento de Bitcoin finalizaría y daríamos paso a una continuación del mercado bajista? No. ¿Eso implicaría que la dominancia de Bitcoin finalizaría el movimiento ascendente? Totalmente no, todo lo contrario. Por eso, y aquí está la gracia, independientemente de lo que suceda con Bitcoin, con Ethereum, con las altcoins y con el mercado en general, la dominancia puede seguir subiendo y tiene ese potencial y esa potestad de seguir con ese movimiento ascendente, independientemente de que veamos ciertas rupturas o ciertos máximos, da totalmente igual. Técnicamente hablando, métricamente hablando y contextualmente hablando, la dominancia sigue por encima de todo lo demás. Es más, si venimos aquí, lo voy a ocultar todo un momento y voy a poner un par de promedios. Vamos a poner este año de aquí. Año preelectoral, 2011, 2015, 2020. Perdón, 2019 y 2023. ¿Qué es lo que pasó? Que justamente, vamos a quitar un momento el 2023, justamente en este proceso correctivo, después de todo este movimiento ascendente, se formó una corrección y una explosión alcista que rompió claramente por encima de los máximos anteriores. ¿Y luego qué? Pullback más desarrollado. Es justamente lo que podemos esperar. Hemos estado viendo ese movimiento, voy a quitar el promedio, ese movimiento correctivo, hasta que, ¡pam!, se ha formado esa explosión. ¿Y ahora qué podemos esperar? Un pullback mucho más contundente. Si miramos lo que pasó en el año 2019, vemos que en este caso la dominancia se quedó un poquito más a medias, pero si miramos el año 2015, se formó ese gran movimiento ascendente en la parte final del año. Si miramos el año 2011, en este caso no tenemos toda la data. Pero, independientemente de ello, utilizando el promedio, podemos esperar que después, porque justamente esto ya lo comentamos la semana pasada, que podíamos esperar ese movimiento impulsivo fuerte, o la otra, no recuerdo, y luego un pullback, no solo por esto, sino por lo que hemos comentado hoy. Pues bien, ahora ya hemos formado ese movimiento impulsivo. ¿Podemos esperar que siga subiendo? Hombre, evidentemente, lo que no hay que intentar es buscarle el techo a nada, pero lo que podemos esperar simplemente es ese movimiento y el pullback. Al final, no digo que no se tengan que comprar altcoins, no digo que con altcoins no se pueda ganar dinero, pero lo que es evidente es que la dominancia de Bitcoin va a seguir comportándose mejor, con lo cual, si ya es difícil escoger cuáles son las altcoins buenas, las altcoins que van a durar, a dominar, mucho más difícil es elegirlas en un contexto como el que estamos ahora. Quien sepa suficientemente como para saber cuáles son las altcoins que van a ser las pioneras, pues felicidades y que lo aproveche ese conocimiento, pero es demasiado arriesgado. Y ahora estamos viendo narrativas de que gaming, que DeFi, etcétera, etcétera. Vuelven a salir muchas cosas. Y sí, es correcto, pero ¿cuántos de estos proyectos van a perdurar más allá de la lotería del por 6, por 10, por 5 rápido? Muy pocos, sinceramente, y más viendo lo que estamos viendo actualmente. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.